Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hoy les había prometido que tenemos un panel especialísimo porque vamos a hablar de Quito, vamos a hablar de, bueno, de lo que está pasando en nuestra ciudad. En pocos días se cumplen 2 años de Pavel Muñoz frente a la alcaldía de la capital. Él ganó el voto de los quiteños. 2 de cada 10 quiteños votaron por Pavel Muñoz en las seccionales del 5 de febrero del 2023. Fue posesionado un 14 de mayo del 2023 y en este transcurso recibió una sanción del Tribunal Contencioso Electoral por participar en la campaña presidencial de su coidearia Luisa González entre julio y octubre del 2023, lo cual pues riñe con el artículo 278 del Código de la Democracia. Actualmente está afrontando un proceso por revocatoria de su mandato, cuya recolección de firmas ya inició el 23 de abril. Bueno, en todo caso, vale la pena pasar revista de estos 2 años de el alcalde de Quito. Hay una nota que coincidencialmente hace Plan B, porque nos habían pedido espacio 3 concejales de la capital, Michael Aulestia, Andrés Campaña y Wilson Merino. Y bueno, los juntamos a los tres para hablar justamente de Quito, de los problemas que afronta Quito, de estos 2 años del alcalde. En esta nota de Plan B también nos entrevistan a los tres y hay coincidencias, ¿no? Respecto a la gestión, incapacidad de sostener un diálogo político con el gobierno nacional en beneficio de los habitantes de la capital, no apostar por una reingeniería de la alcaldía para reducir el exceso de burocracia, lo cual impide que el servicio a la ciudadanía sea oportuno, no velar por una adecuada coordinación interinstitucional para evitar que los esfuerzos de las diversas áreas del municipio se dupliquen o se desperdicien y también no retomar una amplia discusión ciudadana sobre el Estatuto Autonómico de Quito que está, pues, ahí olvidado. Esas son algunas de las conclusiones que hace esta nota de Plan B tras de entrevistar a los 3 concejales que los tenemos aquí en la radio para profundizar en los temas que nos importan, en los temas de Quito. Y hagamos un diagnóstico, empecemos entonces por nuestros invitados. Estamos con Michael Aulesti, Andrés Campaña, Wilson Merino. Empecemos con Wilson Merino. En este orden, lo tengo enfrente mío. Bienvenido, Wilson. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿cuál sería su diagnóstico de Quito actualmente tras 2 años de gestión, o casi 2 años, faltan poquitos días, pero hablemos ya de los 2 años de Pavel Muñoz en medio de, bueno, de este proceso también de revocatoria de su mandato? ¿Qué podemos decir de Quito bajo la gestión del alcalde Muñoz? Gracias, Verónica. Buenos días. Un saludo a mis colegas concejales, Michael Aulestia, Andrés Campaña y toda la gente que te sigue, te quiere y te escucha. 2 años que la ciudad no ha avanzado, ¿no? Una ciudad estancada, una situación en movilidad crítica, ¿no? Sobre la superficie principalmente. Las vías están en un mal estado en un 80%. eh, el trolebús, ¿no? Que me parece que debería ser símbolo de modernización, sumido en ciertos cuestionamientos por presuntas elusiones al proceso de contratación, eludiendo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. eh, la situación de inseguridad ciudadana en la capital muy compleja, ¿no? La Así gente es. vive con miedo, la gente no sale, no hay empoderamiento del espacio público, ¿no? Los índices de criminalidad disparados, ¿no? Me parece que también el tema ambiental, manejo de quebradas, ¿no? El sueño de los quiteños de la recuperación del río Machángara estancado, ¿no? Así que bueno, me parece que esta ha sido una administración que de alguna manera ha estado por los aires, ¿no? Un alcalde que escucha a su círculo cercano, ¿no? Y que tiene desapego de la ciudadanía, ¿no? Creo que nuestro trabajo como concejales ha sido oportuno. Hemos hecho una fiscalización técnica y seria en algunos procesos que ha arrojado algunos resultados, ¿no? Algunos procesos que han escalado al Consejo Metropolitano y que Ujú. han de alguna manera repercutido en que algunas autoridades hayan tenido que salir por falta de resultados, por falta de eficiencia, y algunos procesos que incluso han escalado a la Contraloría. El caso de la empresa de pasajeros
con este esquema de triangulación en la compra pública es un tema que lo hemos completado desde nuestra labor de fiscalización y que ya se encuentra en la Contraloría, ¿no? Me parece que hay que mirar el futuro, ¿no? Y trabajar en cómo podemos coadyuvar y unirnos, ¿no? Para construir un Quito eficiente, un Quito transparente y un Quito cercano a la ciudadanía, ¿no? Me parece que hay que trabajar sobre la necesidad de que la ciudadanía sea parte activa de la construcción de este Quito, poner énfasis en tener resultados tangibles, ¿no? No que nos vendan cuento o que nos vendan humo, que finalmente los barrios sean parte de este gran sueño, ¿no? Y modernizar administrativamente la gestión municipal, ¿no? Tenemos un municipio pesado, ¿no? Lento, que no da respuesta efectiva a las necesidades de la gente. Y es curioso, Así a es. cada espacio que vamos, previo a las entrevistas, conversamos con las personas de la radio, con los vecinos y vecinas, y siempre hay quejas de una u otra cosa, ¿no? Que Ah, las aceras están mal tenidas, que hay basura, que las vías están en mal estado, ¿no? Que no hay respuesta institucional a los pedidos de la ciudadanía. Es decir, me parece que estamos en una situación compleja en la cual el Consejo Metropolitano no tiene que ujú. seguir abordando más problemas, ¿no? Yo creo que si el Ejecutivo está atravesando temas complejos por el propio proceso revocatorio, me parece que dentro del Consejo Metropolitano tenemos que trabajar de manera distinta, ¿no? De manera seria, tratando de darle estabilidad a la ciudad y pensando en cómo resolver no los problemas de los políticos, sino los problemas de los ciudadanos. Eso es muy importante y hay que ver el futuro de Quito. La pregunta es ¿con o sin Pavel Muñoz? Y gracias a Wilson Merino por este primer acercamiento del diagnóstico de la situación de la capital. Vamos a dar la bienvenida al concejal Michael Auleste, concejal del Movimiento Ahora. Michael, gracias por acompañarnos en este panel especial para hablar de Quito, de los 2 años de gestión de el alcalde Pavel Muñoz y cuál sería su diagnóstico general abordando los temas más importantes y de lo que pasa con Quito en estos 2 años bajo la administración de Pavel. Buenos días, Verónica. Un saludo cordial a mis colegas concejales Andrés Wilson y a los quiteños que tienen la amabilidad de escucharnos. Coincido completamente con el preámbulo y análisis que acaba de hacer Wilson. Yo añadiría elementos adicionales a esto, al debate, a la discusión. El Consejo Metropolitano de Quito ha sido completamente consecuente con esta ciudad, con el municipio de Quito. El Consejo Metropolitano ha entregado todas las herramientas que el Ejecutivo ha solicitado. Todos los planes de ordenamiento, todos los planes de planificación, valga la redundancia, el Consejo Metropolitano los ha aprobado. La gran duda que tenemos en este momento es por qué no los ejecutan. Esas son las cosas que suceden y por ende genera este reproche de la ciudadanía. Tú colocabas algo, Verónica, que es real, esa pregunta, ¿qué pasa con la administración de Muñoz y qué pasará en el futuro? Bueno, la ciudadanía se ha organizado, la ciudadanía ha planteado este proceso de revocatoria, que si bien es cierto, hay una prohibición para el cuerpo edilicio de pronunciarse en campaña de la revocatoria del mandato, pero nada más hago este análisis en torno a que la ciudadanía no se siente representada, no siente que sus autoridades, su autoridad ejecutiva de la ciudad está respondiendo a las necesidades. Ahora bien, hay varias cosas que debemos discutir. Hay que hablar del modelo de ciudad, un modelo de ciudad Ujú. que lamentablemente no ha dado resultados en las últimas administraciones. Ese modelo de ciudad probablemente debe ser discutido y cambiado y reformado para el futuro. Nosotros hemos planteado algunos requerimientos dentro del Consejo Metropolitano, algo tan básico como, por ejemplo, hacer una agenda legislativa, Verónica, que nos permita priorizar los temas del Consejo Metropolitano. Los concejales estamos para legislar y fiscalizar. Wilson hace un momento decía, hemos hecho un trabajo de fiscalización serio, objetivo, técnico, que probablemente incomoda a los personeros de las entidades municipales, que incomoda al propio alcalde. Ese es nuestro trabajo, pero el trabajo también está en legislar y muy probablemente en una depuración
revisión completa del Código Municipal. Y para eso hemos pedido insistentemente, creo que los tres concejales que estamos aquí, es una agenda parlamentaria. Ujú. Eso no ha sucedido. Hemos solicitado permanentemente, por ejemplo, que iniciemos la discusión del Estatuto Autonómico Autonómico. del Distrito Metropolitano Que de ya Quito, estaba avanzado, bastante que avanzado, tenemos ¿no? 4 borradores, Verónica, Así desde es. la administración del general Paco Moncayo, pero que no ha existido la voluntad política de colocarlo en el orden del día de una sesión de Consejo Metropolitano. Entonces, todo esto que en principio Wilson hacía la referencia que tenemos un municipio pesado, de que tenemos un municipio grande, cerca de 22.000 funcionarios, administraciones zonales que lamentablemente no le dan respuesta al ciudadano. Administraciones zonales que se han convertido en espacios burocráticos de trabas, de demoras, y que todo eso tiene que llegar al centro histórico de Quito, a las dependencias del municipio para dar soluciones. Eso es lo que nos permitiría, de alguna forma, el estatuto poner en orden la casa, poner en orden las instituciones y las dependencias municipales. Entonces, en el debate, en el sentir del ciudadano, esta es una administración que le está debiendo a Quito, que le queda debiendo a Quito y le sigue debiendo a Quito. Y en varias ocasiones nosotros hemos mencionado que no hace falta seguir haciendo anuncios emblemáticos y hay que comenzar a hacer las obras emblemáticas que esta ciudad requiere. Muy importante, gracias a Michael Aulestia por este diagnóstico de Quito y damos la bienvenida también al concejal Andrés Campaño del Partido Socialista, nos acompaña esta mañana en este panel especial. Y la misma pregunta para usted, Andrés, su diagnóstico de Quito tras estos 2 años de gestión de Pavel Muñoz. Buenos días, querida Verónica. Un saludo muy especial al equipo de Radio Sucesos y fundamentalmente a su audiencia. En nuestro pueblo, yo mismo, soñamos con un Quito que recobre la importancia que tuvo tanto a nivel nacional como internacional. Recordemos que desde los tiempos de nuestra independencia, Quito fue denominado Luz de América porque precisamente tenía esa importancia y que hoy lastimosamente se ha perdido esa referencia, ya sea porque estamos en una situación cuya movilidad es crítica, ya sea porque tenemos la ciudad con mayor nivel de desempleo del país, ya sea también porque la inseguridad nos agobia absolutamente a todos. Y frente a ello, si nosotros hacemos una comparación de lo que sucedía hace 2 años atrás, prácticamente vivimos la misma situación. No vemos avances, no vemos que se resuelvan los problemas de la ciudadanía. Quito tiene la ausencia de un proyecto de ciudad y esto es gravísimo. En algún momento, con sus aciertos y con sus errores, los exalcaldes, por ejemplo, dijeron, el proyecto de ciudad es el metro de Quito, mediante el cual vamos a buscar un nuevo modelo de desarrollo, la generación de centralidades, de polos de desarrollo a lo largo de las 15 estaciones, y esa era la visión de ciudad. Hoy hemos dejado atrás el proyecto de ciudad para tener lo que el alcalde, a su buen entender y a su buen actuar seguramente, menciona una obra por día. ¿Y cuáles son esas obras por día? Poner un paso peatonal, poner un paso cebra al frente de la Universidad Central, luego de demoler el paso peatonal que existía históricamente ahí. Esa es la obra que va a cambiar trascendentalmente la vida de los quiteños. Sin lugar a dudas, tiene su importancia, pero no es una obra trascendental para nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues nos queda debiendo el plan de ciudad, nos queda debiendo la visión de desarrollo de la ciudad, pero algo que también en este momento tiene mucha validez. Tenemos un liderazgo cuestionado. Quito necesita en este momento líderes, líderes que permitan, por ejemplo, organizar la ciudad. Yo menciono siempre como un ejemplo, acá muy cerca en el Comité del Pueblo, nosotros tenemos la avenida Jorge Garcés. Es imposible caminar porque tenemos ventas en todas las veredas y no podemos caminar por la Jorge Garcés. Y resulta que en la Jorge Garcés hay un mercado. Ese mercado es municipal y cuya ocupación es de apenas del 14%. Entonces necesitamos un líder que tenga los pantalones o las faldas también para que podamos organizar el trabajo
autónomo, el comercio minorista, garantizar el trabajo, ciertamente, pero garantizar también una ciudad ordenada. Y ese liderazgo que también está cuestionado, también ciertamente no contribuye a generar condiciones en las cuales podamos construir acuerdos. Los colegas bien han señalado aquí el interés de estos tres concejales que pertenecemos a orientaciones políticas, ideológicas distintas, ha sido la necesidad de construir una agenda que nos permita acuerdos mínimos para resolver los problemas de la ciudad. Lastimosamente no hemos encontrado el eco por parte del alcalde y hoy tenemos un alcalde que es cuestionado y que además de que está cuestionado frente a la crítica legítima que se le puede realizar a su acción, tilda de mamarrachos a una parte importante de los quiteños. Entonces, no creo yo de que ese es el liderazgo que permita construir esta agenda de ciudad, que permita construir acuerdos y solucionar fundamentalmente los problemas de la ciudadanía. Bueno, importante este diagnóstico que hace Andrés Campaña, concejal de Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano. Tres visiones distintas de tres concejales con distintas tendencias, pero que tienen coincidencias. Y hablemos un poco del modelo de gestión, porque Quito tiene el municipio con la mayor cantidad de funcionarios del país. En el 2024 fueron 10.574 y no es porque se trata de la capital del Ecuador. Vemos la alcaldía de Guayaquil, que es la ciudad más grande de nuestro país, apenas cuenta con 4.700 servidores. Necesitamos tantos funcionarios. ¿Qué podemos decir de este modelo de gestión? Que parece que hay coincidencias en que es un modelo poco eficiente, que nos cuesta mucha plata a los quiteños. Empecemos por Wilson para hablar de esto específicamente. Sí, Verónica, yo creo que la gestión municipal tiene que encaminarse hacia la eficiencia, la transparencia y la cercanía, ¿no? Me parece que esos son los tres grandes conceptos del Quito del futuro, Y ¿no? no se cumple ninguno de los Ninguno de tres. los tres, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, pensar, por ejemplo, y en transparencia, en un plan de auditoría pública de los contratos municipales, como el Metro de Quito. Cuando yo llegué al Consejo Metropolitano, mi primera acción, la primera, fue plantear crear una comisión multipartidista que fiscalice el Metro de Quito. El bloque de la Revolución Ciudadana operó en contra de que esto suceda, ¿no? Lo Y, recuerdo. y desde ahí hubo una fractura, ¿no? Porque quien no tiene un compromiso con la transparencia, no tiene un compromiso con Quito, ¿no? Creo que ahí hay un tema importante, ¿no? Garantizar que todos los recursos de los quiteños sean invertidos en los quiteños, ¿no? Y que se lo invierta bien. Creo que ahí hay un primer gran desafío. Quito necesita un alcalde que gestione con inteligencia y que además de entregue resultados concretos, ¿no? Nada de especulaciones con estos verbos futuros, ¿no? Tendremos, podremos, ¿no? Vendrá, ¿no? Y a la final, los quiteños y quiteñas no viven de cuentos, ¿no? La gente está cansada de los políticos, está cansada de las ofertas, lo que queremos son acciones concretas. Creo que otro de los temas importantes tiene que ver la cercanía, ¿no? La participación directa de los vecinos y vecinas, de los quiteños y quiteñas en la toma de decisiones. Desde la curul del Movimiento Imparables, hemos presentado un proyecto de ordenanza para abordar uno de los temas más difíciles que enfrenta la ciudad, que es la inseguridad vial. Quito es la ciudad más violenta de América Latina, la más violenta de Qué América locura. Latina, desde la dimensión de siniestralidad en las vías, ¿no? Responsabilidad absoluta de la alcaldía. ¿Y qué hemos propuesto nosotros? Crear un dispositivo móvil para que los ciudadanos a través de fotografías y videos puedan reportar situaciones de riesgos en las vías. Esa es la manera de acercar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta? Ese proyecto de ordenanza Ujú. sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la alcaldía, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ellos están pensando más en lo político que en resolver los problemas de la gente, ¿no? Que me parece que es un tema triste, ¿no? Y creo que ese mensaje es un mensaje que tiene que calar. Quito no es de los políticos, Quito es de los ciudadanos y se necesita escuchar a los barrios, se necesita escuchar a la gente y con la ciudadanía proyectar propuestas. Y finalmente lo que tú has dicho, ¿no? Necesitamos dar un salto exponencial en la agenda de innovación tecnológica, ¿no? Es increíble que hace 7 años firmé un récord de entendimiento con la cooperación coreana cuando estuve al frente de Conquito.
9.5 millones de dólares de fondos no reembolsables, ¿no? Y finalmente esta administración dijo, no necesitamos los 7 millones de dólares de fondos no reembolsables para la construcción del centro de innovación que estaba previsto hacerlo en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, y la ciudad perdió. Y ahora nos están hablando de otro modelo, ¿no? Hablan de una alianza público-privada que yo todavía no tengo claridad cómo mismo va a funcionar, ¿no? Y por qué la ciudad pierde 7.5 millones de dólares de la cooperación internacional para tener Qué locura. centros de innovación. También habíamos planteado en la ordenanza de innovación que aprobamos y de emprendimiento, reducir la tramitología, avanzar hacia un Quito más moderno, ¿no? Que de alguna manera también reduzca la burocracia. Sigue sin implementarse. La ordenanza se aprobó, pero desde el lado del Ejecutivo sigue sin implementarse esta ordenanza, ¿no? Y finalmente, con todo esto, decirte que si es que no damos esos pasos, ¿no? Quito no va a avanzar, ¿no? Y es el espacio que hemos perdido durante probablemente los últimos 15 años, ¿no? Quito ya no es relevante en la discusión país, ¿no? Las decisiones de fondo del país se toman fuera de esta ciudad, ¿no? Y no se Siendo olvide nosotros, internacional, ¿no? siendo nosotros la capital del Ecuador, ¿no? Hemos terminado siendo un cantón grande, ¿no? Lejos estamos de ser un distrito metropolitano, ¿no? Frente a la presión que hemos ejercido dentro del consejo, el concejal Aulestia pidiéndole al alcalde reiteradamente poner en discusión del Consejo Metropolitano el Estatuto Autonómico de Quito, ¿no? Sigue durmiendo el sueño de los justos, uno de los temas más importantes para el futuro de la ciudad. Bien, eso respecto al modelo de gestión del municipio de Quito. Vamos con Michael Auleste a la misma pregunta. ¿Qué podemos decir de ese modelo de gestión? Que hay coincidencias porque parece que no es nada eficiente. Soleto, Verónica, nuevamente tengo que concordar con Wilson. Cuando nosotros hemos planteado la discusión del Estatuto Autonómico, es también revisar las administraciones zonales. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas administraciones zonales? Dependencias municipales que muy probablemente están duplicando el trabajo. 5 dependencias en el sector de movilidad que debería ser una autoridad única, Pues lo que varias, pasa en el metro de Quito, que eh, hay por muchas supuesto. empresas, ¿no? Que se dedican a Tenemos eso aparentemente. tenemos una empresa operadora del Metro de Quito que la municipalidad le paga, y por otro lado la empresa metropolitana Metro de Quito. Esa es la discusión que se debe colocar en el debate. Vamos a seguir manteniendo la empresa pública Metro de Quito y pagar una empresa operadora. Diferentes cosas que suceden en la municipalidad que lamentablemente, Que uno se pregunta, digo, ¿qué hacen, no? ¿qué están haciendo? Los modelos, usted, Verónica, ha comparado el modelo este de Guayaquil, el modelo de Quito, probablemente no son comparables en virtud de que Guayaquil en determinado momento logró un poco sacar las instituciones hacia fundaciones, no como Quito ha tenido las dependencias, pero sí, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Estamos siendo eficientes en este modelo. Probablemente nos corresponda discutir si este modelo asistencialista, digo, de alguna forma, es el correcto para la ciudad, para la administración de esta ciudad. Entonces, diferentes cosas que lamentablemente la ciudadanía ha tenido que ver y que no se sienten atendidos. Una ejecución presupuestaria, Verónica, al 31 de marzo de este año, al primer trimestre de este año, que no llega al 13% en materia de inversión. ¿Qué es lo que te permite de alguna forma prever qué es lo que va a suceder en el año? El primer trimestre, aparentemente lo que te dicen es para planificar, es para revisar. Yo puedo estar completamente de acuerdo siempre y cuando sea una administración nueva. Esta administración tiene 2 años ya en el cargo, y no podemos permitir que al primer trimestre tengamos apenas el 12% de ejecución presupuestaria. Y luego, al final del año, que me atrevo a decirles, ahora mismo, al apuro, noviembre, diciembre, tratarán de sacar contratos para de alguna forma nivelarse en los porcentajes de ejecución. Esas son las cosas que el Consejo Metropolitano está vigilante. Esas son las cosas que la ciudadanía de alguna forma reprocha. Y la misma pregunta para el concejal Andrés Campaña, que nos dice del modelo de gestión de Quito.
Querida Verónica, creo que hay que matizar algunos elementos. Un primero de ellos es que ciertamente tenemos 10.000 funcionarios a nivel del municipio, entendiéndose como el modelo central. Pero nosotros tenemos la planta central, pero nosotros tenemos más de 12 empresas públicas. Claro. Tenemos entidades adscritas. Si sumamos todo ello, la planta termina siendo más de 23.000 funcionarios. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la existencia de burocracia por sí sola no es mala. Por ejemplo, yo como presidente de la Comisión de Salud promoví la ordenanza de salud mental. Gracias al apoyo de mis colegas, de forma unánime se aprobó esa ordenanza de salud mental. Tras un año de cumplimiento de esa ordenanza, tenemos más de 40.000 personas atendidas en un problema que ciertamente es grave. La ciudadanía sufre depresión, ansiedad, estrés, irritabilidad, etcétera. Hay que atender aquello. Enhorabuena. Pero asimismo, como yo rescato este papel de estos funcionarios que son muy comprometidos, también sí cuestiono que, por ejemplo, tengamos la principal empresa pública, la EMOF, encargada de obras públicas, ¿no es cierto? Tiene el año pasado un presupuesto inicial de 199 millones de dólares para inversión, es decir, para obra pública. Y de estos 199 millones de dólares, ejecuta 110 millones de dólares. En una ciudad que está repleta de necesidades, porque yo todas las semanas estoy en los barrios, estoy en las parroquias, conozco lo que la ciudadanía demanda, que mejoren la calle que está llena de huecos, que corten el césped, que está el parque realmente en condiciones que no son adecuadas para que estén, por ejemplo, nuestros niños. Y frente a esas realidades, tenemos una institución que casi la mitad del presupuesto no lo utiliza. Entonces, ahí sí entran nuestros cuestionamientos y evidentemente, pues, hemos manifestado nuestros puntos de crítica. Eh, en el caso del Metro de Quito, nosotros hemos hecho un proceso de fiscalización en varios aspectos. Tenemos una empresa Metro de Quito que tiene más de 50 funcionarios que ganan sobre los 2.500 dólares. En un país cuyo salario básico unificado no pasa de los 500 dólares. Y esta empresa, que tiene más de 50 funcionarios que ganan 2.500 dólares, se encarga de administrar contratos, porque tiene el contrato con la empresa operadora Transdev Medellín, tiene 8 de los 10 contratos de mantenimiento que debe tener, todavía le faltan 2 contratos de mantenimiento, es decir, nosotros lo que hacemos es subcontratar. Y para eso tenemos toda una estructura que nuevamente menciono, más de 50 funcionarios con remuneraciones superiores a los 2.500 dólares en un país cuyo salario básico unificado no supera los 500 dólares. Cosas que no se entienden. Qué pena que no tenemos mucho tiempo, nos quedan apenas 5 minutos para conversar de todas las aristas que hay para tratar de lo que pasa en nuestra ciudad. Estamos con Michael Aulista, con Andrés Campaña, con Wilson Merino, concejales de distintas tendencias políticas, pero que hayamos coincidencias de los problemas de Quito y lo que hay que resolver. Y bueno, vamos a ir concluyendo, porque como mencionaba, nos queda corto el tiempo. En todo caso, Pavel Muñoz en estos 2 años dice que ha cumplido con el 63% de su plan de trabajo. También dice que ha hecho una inversión que supera los 1.300 millones y que su administración ha priorizado obras de infraestructura, movilidad, servicios básicos y programas sociales. ¿Qué podríamos resaltar del tema obras? Podemos meterle temas de movilidad, de seguridad, porque ya nos queda el tiempo corto. ¿Hay algo bueno de esta administración que podemos destacar? Y respecto a las obras, ¿qué se ha hecho en estos 2 años? Vamos con Wilson. Bueno, yo creo que el alcalde Muñoz es un buen legislador, ¿no? Es un político viejo con experiencia en el ámbito legislativo, lleva mucho tiempo fue muchas veces asambleísta y tiene habilidad para, de alguna manera, controlar el Consejo Metropolitano, ¿no? Que no es menor, ¿no? Finalmente eso le ha permitido aprobar sus ordenanzas, ¿no? Y de alguna manera el ámbito legislativo lo ha hecho bien. Lo que creo es que no es un buen gestor, ¿no? Y que no tiene un equipo ejecutor, ¿no? Y eso se refleja en la realidad que vive la ciudad. Eh, Creo que los datos, sin contrastar, ¿no? Sin profundizar, no te dicen nada, ¿no? El alcalde Muñoz dice que su ejecución presupuestaria es del 82%. Eso no es cierto. Hubo una reforma presupuestaria que le quitó 83 millones de dólares de la inversión del presupuesto 2024 y se lo envió al presupuesto 2025 en temas de inversión, en bonos, ¿no?
Entonces, en realidad, si no hubiese existido esta reforma presupuestaria del presupuesto 2024, la ejecución del alcalde Muñoz no era del 82%, era del 62%. Entonces, me parece que es importante aportar algunos datos adicionales, ¿no? Cuando el alcalde Muñoz presenta cifras, ¿no? Él dice que ha recuperado 108 UPCs, ¿no? Habría que preguntarse esas 108 UPCs que se recuperó con fondos de los quiteños y quiteñas si están habitadas o no. Porque en realidad el objetivo de los vecinos no es tener UPCs lindas. El objetivo de los vecinos es Que tener funcione. policía de cercanía, que la Policía Nacional les acompañe, porque tienen miedo, ¿no? Y habrá que ver si es que ese objetivo se cumple, ¿no? El alcalde Muñoz dice que inaugura una obra diaria, ¿no? Pero si es que la obra es inaugurar una vereda, ¿no? Cruzarse la calle, inaugurar la otra vereda, ¿no? Y luego inaugurar la calle pintada de amarillo en el medio, ¿no? Son tres obras, pero habría que preguntarse si es que esas obras realmente están transformando la vida de la gente. Yo creo que no. Es preferible que el alcalde se enfoque en cuatro o cinco grandes batallas, ¿no? Que transformen la ciudad. Y una de esas es justamente luchar contra ciertos intereses en el transporte público que han marcado la agenda y que tienen la ciudad caotizada. Una de esas batallas importantes es también enfrentar la estructura que tiene el municipio de Quito y apostar por una gestión más moderna, más eficiente, más transparente, ¿no? Pensar que la ciudad no se administra para una organización política en particular y que el rol de él no es darle trabajo a sus militantes, ¿no? Una manera eficiente y transparente de administrar la ciudad es buscar perfiles técnicos, ¿no? Y darles un plan de carrera dentro de la institución o corporación municipal para que las cosas funcionen, ¿no? Así que bueno, yo en realidad he visto con asombro algunas de las declaraciones, ¿no? Yo siento que el quiteño no come cuento, ¿no? Y más allá de la propaganda, que en eso han sido bastante fuertes, ¿no? Se han destinado muchos recursos, ¿no? La realidad claramente te dice que la ciudad está muy mal tenida y que hay muy pocos resultados en todos los ejes que son verdaderamente importantes para los quiteños y quiteñas. Sí, la realidad se palpa día a día. ¿Qué nos dice Michael respecto a las obras de Quito, sobre la ejecución también que ha hecho el alcalde en estos 2 años? Y no sé si quisiera algún tema de movilidad, porque usted ha sido muy crítico también con eso, ¿no? Gracias, Verónica. Yo voy a tratar de ser lo más concreto Por posible. favor. En honor al tiempo, tenemos sesión de consejo. Además. Sí, la primera, algo complementario a lo de Wilson. Lamentablemente, esta organización política ha confundido gobierno, partido y Estado. Esto no solo en la administración municipal, sino en la administración del gobierno central, en la Asamblea Nacional, y se han olvidado que fueron electos para administrar esta ciudad. Es lamentable que la ciudad no tenga obras emblemáticas, esto es cierto. Es lamentable que la primera obra que este municipio, digo obra, servicio, adquisición, iba a tener, ha sido de alguna forma Los cuestionada. troles, por ejemplo. Los troles, me estoy refiriendo a los troles, cuestionada y todavía sin respuestas sobre una posible triangulación en la adquisición. La primera adquisición, la primera obra que iba a tener esta ciudad completamente mancillada por estas dudas que no han sido aclaradas lamentablemente por la empresa de pasajeros. Parroquias rurales descuidadas. Se anunció con bombos y platillos al inicio de esta administración que se aumentaba el presupuesto para las parroquias rurales y para que puedan hacer obras en las parroquias rurales. Hasta el día de hoy no está ejecutado ese fondo de parroquias rurales. Se ha anunciado en varias ocasiones repavimentación, obras como la solución vial Mariana de Jesús, que lamentablemente la propia municipalidad no ha tenido la capacidad de contratación y han tenido que ver a organismos, oficinas internacionales que les den haciendo el trabajo. Todas estas cosas lamentablemente abonan al discurso de no sentirse representados en la ciudad, de que la alcaldía se ha olvidado de los barrios, de los sectores más vulnerables, de las parroquias rurales y también se ha olvidado de lo urbano. Esa es la conclusión que yo tengo en estos 2 años de gestión en el Consejo Metropolitano en mi rol de fiscalización. Muy completa esa conclusión, y gracias a Michael Alesta. Y finalmente terminamos con Andrés Campaña, su conclusión respecto a, bueno, las obras que ha hecho el alcalde en estos 2 años, lo que usted cuestionaría, lo que usted destacaría.
Ciertamente el alcalde Pavel Muñoz puede ser un buen planificador. Por ejemplo, siempre menciona, se aprobó y lo aprobamos de unanimidad, el plan maestro de movilidad sostenible. Suena Pero lindo, ¿no? suena lindo, pero sucede que a los pocos meses eliminan el sistema de bicicleta pública, que lo ofrecieron para 2025 y que hoy día vamos mayo del 2025 y No todavía hay no contrato. tenemos la bicicleta pública. Ujú. Resulta contradictorio lo que se planifica y lo que se hace. Las cifras hay que contextualizarlas. Por ejemplo, el alcalde Pavel Muñoz dice, estamos contentos porque el año pasado pavimentamos 173 kilómetros que son superiores a los 90 kilómetros del 2023. Importante. Pero no le dice a la ciudadanía que Quito tiene una red vial de 7.000 kilómetros, de los cuales el 80% de esa red vial se encuentra en mal estado. De la misma forma, el alcalde Pavel Muñoz menciona, por ejemplo, se ha invertido en obras más de $1.000 millones, pero sucede que el alcalde Pavel Muñoz tuvo 2.500 millones en 2 años para invertir en obras. Entonces, he ahí una contextualización de cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer en función de los intereses de los quiteños y las quiteñas. Qué importante este diálogo, estas conclusiones y estas coincidencias que tienen los concejales de Quito, Michael Aulesti, Andrés Campaña, Wilson Merino, y les quiero agradecer por su tiempo. Sé que tienen sesión de consejo, así que los libero para que no lleguen tarde. También llegamos al final de nuestro espacio, pero sí, hay más coincidencias y cada vez hay más claridad de lo que se quiere de Quito, un modelo de gestión que realmente sirva, atienda a los ciudadanos, que no sea un modelo pesado, lleno de burócratas, sino que realmente funcione, que sea ágil y que, bueno, exista ese diálogo, esa capacidad de ejecución también muy importante y transparencia.